Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Miren, Almería va mal. Y les explico. Almería va mal en cuanto a las fechas de la llegada del tren de altas prestaciones. Que no es AVE. Que el AVE no viene a Almería. Estoy harto de repetirlo. Pero sepan ustedes que cuando digan que el AVE va a llegar a Almería en el 2023, ahora en el 2026, con mucho esfuerzo, según ha dicho el ministro Ábalos. Por cierto, el ministro Ábalos, en la visita que ha cursado esta mañana a la capital, que ha estado en varios sitios, ha estado en el paso a nivel del Puche, en paso ya subterráneo, o soterrado, o semisoterrado, porque después se abre en trinchera, después ha estado en la estación de ferrocarril rehabilitada y después en el puerto. Pues según la convocatoria que había, no se citaba para nada ningún tipo de preguntas al ministro. No había ni canutazo ni rueda de prensa. Sin embargo, hombre, estas son cosas de la subdelegación del gobierno, que evidentemente hay que cuidar a los señoritos de Madrid, a sus señoritos. Porque, hombre, si podemos evitar que le hagan preguntas que incomoden al ministro, seguramente nos lo van a agradecer. Sobre todo al departamento de de propaganda de la subdelegación del gobierno y al propio subdelegado del gobierno. Pero en fin, el ministro ha hablado. Y la mala noticia, por eso le decía que Almería va mal, la mala noticia es que nos han colocado con mucho esfuerzo la llegada del tren de altas prestaciones para 2026. Hay que ver cómo me acuerdo de aquella entrevista que le hice en Gádor al entonces ministro Rodrigo Rato, que decía que el AVE iba a llegar a Almería en 2005. En fin. Bueno, y por otro lado, Almería va mal también con una meseta que dicen, el delegado de salud de la Junta de Andalucía en Almería, dice que estamos en una meseta pero que se va elevando. Estamos en el cráter de un volcán, más que en una meseta que se va elevando. Y las erupciones pues se pueden producir o no producir. Ahora lo único que nos faltaba es que se ha detectado también en Andalucía, ya veremos si no es en Almería, una nueva cepa, muy invasiva, muy contagiosa, y hasta ahora pues se dicen que es más peligrosa que las actualmente conocidas. Y viene de Uganda. Bueno, pues en definitiva así están las cosas. Vamos a seguir en Semana Santa y en el puente de San José, para quien lo tenga, con el confinamiento perimetral de las provincias y de las comunidades autónomas. Regiones y provincias todas confinadas. Esto no funciona. Y si faltaba poco, pues no tenemos vacunas. Porque claro, no tenemos las que nos tiene que enviar el gobierno, que a su vez el gobierno no ha hecho la tarea con la Comunidad Europea y con las farmacéuticas para tener el acopio suficiente de vacunas para poder administrarlas a todos los ciudadanos. Hasta ahora Gibraltar al 100% de todos los habitantes ya inmunizados, Israel casi al 100%, un altísimo porcentaje también en el Reino Unido, y España a la cola de las vacunaciones y de la inmunidad de rebaño que se pretende para este verano. Dicen que va a ser absolutamente imposible, que podríamos alcanzar el 70%. Totalmente imposible. Bueno, saludemos ya a nuestros contertulios a ver si me venden alguna noticia buena, porque desde luego yo no tengo nada que venderles esta noche que sea positivo, porque todo lo que les he dicho, desde luego, no es que me guste demasiado. A ver, Paco Micián, muy buenas noches, don Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, pero yo sí he visto una noticia magnífica en nuestra tierra. A ver. Sobre todo cuando cae algo de lluvia, pues siempre es magnífico. Y algunas veces con barro, o sea que ni siquiera la lluvia que cae en Almería es buena noticia. Espero que sea sin barro, pero bueno, aunque sea con barro, el agua siempre es agua y a nosotros nos sienta muy bien. No posiblemente a todos, pero me refiero a la tierra, ¿no? A lo que es la provincia en definitiva. Y bueno, esa es la única noticia positiva que podemos, creo que hablar esta noche, ¿no? Después de la tormenta que hemos tenido esta tarde
a las 5 de la tarde, ¿no? Pues estos rayos, estos truenos, pues la verdad es que es una buena noticia. Pues sí, desde luego que sí. Claro, dice, bueno, me vendes agua. Es que en Almería el agua es fundamental. Es que dice, solamente la buena noticia es agua. Pero es que es una buenísima, una extraordinaria noticia que tengamos lluvia en Almería. Para otros, pues será algo muy cotidiano y algo más banal. Pero es que desde luego en Almería, como dice Paco, es una excelente noticia. Y vamos a ver qué me vende como buena noticia Quique Ruiz. Muy buenas noches, Quique. ¿Qué tal? ¿Tienes algo? Hola, buenas noches. ¿Qué me dices? Pues Que os hombre, vaya a con el quedar tema con el salud, ayuntamiento, que os vaya a quedar con el ayuntamiento de Murcia. pues yo no lo sé. Yo te dije que no soy de Murcia, no lo sé, la verdad. Ya. Yo creo que está todo de vuelta y media, ¿no? Es, como dijimos la semana pasada, totalmente casquiano todo. Y yo creo que nos levantamos por la mañana y no sé qué noticias es peor. Pero esto de la cepa de Uganda, la verdad que a mí me preocupa bastante. Lo he visto antes y me he echado a temblar. No puedo decir otra cosa. Sí, el problema es que, claro, cuando no tienes controlados ni los aeropuertos, ni los puertos, ni tampoco la inmigración ilegal, que es lo más descontrolado que hay, porque, claro, de Uganda, pues a lo mejor ha podido venir en un avión de línea regular, ha podido venir de alguna... pero, bueno, también ha podido venir en una patera de forma ilegal. Pero si todo eso no se controla suficientemente y no se aplica una política de contención y de, sobre todo, vigilancia y control de los accesos, difícilmente nos podemos quedar todos en casa confinados y esperando a ver cómo pasa la tormenta. No, no. Hay que ser activos y proactivos. Entonces, claro, nos vamos acongojando, por no decir otra cosa, paulatinamente, con la segunda, la tercera, la posible cuarta ola. Dicen que si hubiese una quinta que sería explosiva. Bueno, en definitiva, dicen que hay una serie de argumentos matemáticos, de algoritmos, en definitiva, que dicen que esta posible cuarta ola podría ser tremenda. Pero es que, claro, ahora que se nos meta también una cepa que proviene de Uganda, pues con el descontrol que hay, no me extraña en absoluto, Quique. ¿Qué quieres que te diga? Ya, bueno, pero esto de la epidemia creo que no ha sobrepasado a todos, ¿no? Al principio, acordaros cuando entró la pandemia en febrero del año pasado, que se decía, por ejemplo, que no se podían tocar las cosas en los supermercados porque te puedes contaminar las manos, y hace poco ha sido un estudio diciendo que eso totalmente, que el virus no se transmite por la superficie. Es un virus que se va mutando, tiene una mutación bastante elevada y la verdad que está costando bastante desde la salud, desde los servicios de salud y de salud pública, prevenir adecuadamente. Lógicamente, cualquier cepa nueva pues es preocupante, y más cuando llevamos la vacunación como los rayos de la aurora. Ya, ya. Bueno, Paco Micián, definitivamente ha fracasado la moción de censura en Murcia en la Asamblea Regional. Pero el día 25 de este mes, porque me parece que la ley de base de régimen local prevé 10 días hábiles desde que se formaliza la moción de censura hasta su celebración, que será, yo creo que tiene hasta fecha y hora para celebrarse. Sigue la moción de censura para el Ayuntamiento de Murcia, y el Ayuntamiento de Murcia se lo van a repartir entre Partido Socialista, que sería el nuevo alcalde o alcaldesa, no sé, de Murcia, capital, sería del PSOE, pero claro, al no tener ya la asamblea, porque el reparto era presidente de la asamblea, Ciudadanos, presidente de la Corporación Municipal de Murcia, Partido Socialista. Ahora se quedan Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos. Y entre ellos se tienen que repartir el Ayuntamiento de Murcia. Y Ciudadanos parece que no está dispuesto a echar marcha atrás. Así que, ¿cómo lo ves? Pues yo estaba aquí encuadrándome en el marco del Zoom y estaba prestándote poca atención porque yo estoy como Quique, ¿no? Yo creo que esto hemos perdido un poco el norte. Yo que sé que él ha sido siempre hombre de unas ideas, pues creo que estará un poco absorto con todos estos movimientos. Y a mí lo que más me sorprende es que esto es lo que hemos decidido los ciudadanos. Por tanto, pues no hay que quejarse mucho, ¿no? Esto es como cuando tú hablabas antes de los políticos que no hablan ante la prensa o van coartando las preguntas. La culpa es vuestra que vais, y la culpa es vuestra que lo sacáis, y la culpa es vuestra
que salen en los medios y que salen en los periódicos y que salen en las noticias sin hablar, sin expresarse y sin dar ruedas de prensa, notas de prensa. Pues estamos un poco igual con estos temas. ¿Por qué? Pues porque una vez que te pones a ver con profundidad un poco todos estos cambios, todas estas personas, toda esta gente, todos estos grupos o partidos nuevos que han salido, pues te encuentras un poco, quitando los asesinatos, que por ahora no los hay, pues si ves House of Cards, pues ves algo parecido, ¿no? Y sobre todo luego ves la cantidad de gente que cambia tanto de partido en tan poco tiempo. O sea, es sorprendente la gente que cambia tanto de ideas. O sea, pasan de la socialdemocracia al liberalismo, del liberalismo a la socialdemocracia, del comunismo a Vox, de Vox al conservadurismo. Y empiezas a analizar un poco todos esos datos, empiezas a analizar un poco todas esas biografías de todos estos personajes que, por ejemplo, han ido estando, por ejemplo, inmersos en la moción de Murcia del Parlamento, o han estado inmersos en la moción del Ayuntamiento, o han estado inmersos en los abandonos que se están produciendo, por ejemplo, ahora en Ciudadanos, y te sorprende ver gente tan variada. Ayer veía una noticia nueva, que era ya, esta no es de abandono, esta era de incorporación, de una chica que había sido parlamentaria de Vox, que ahora quería presentarse o quería ser la candidata, Carmen Conesi o algo así, quería ser la candidata a la Comunidad de Madrid, sustituyendo a Aguado, o sea, una diputada que está hace un año en Vox y que es muy joven, o sea, que se puede entender. Yo siempre he entendido que los cambios políticos, bueno, pues quitando a Jiménez Los Santos, que cambió en 40 años del comunismo al conservadurismo más extremo, pues era un caso, veías un caso, 2, 3, pero no te encontraba esto. ¿Qué quiero decir? Paco, eso lo cuenta perfectamente Federico. Y además yo recuerdo que me lo contó en persona, cuando estuvo en el Teatro Apolo, estábamos entonces en la COPE, contaba lo de su atentado, etcétera, etcétera, y claro, dijo una cosa que después le oí, o le leí, que le dijo a Pablo Iglesias, pero pasaron varios años, y contaba la anécdota. Dice, hombre, es que yo cuando era como muchos de los que hay ahora, que son socialistas y comunistas y tal, pues antes que era chiquitillo, era más chiquitillo, dice, pero antes era también comunista y gilipollas, ¿sabes? Y eso fue lo mismo que le dijo a Pablo Iglesias en una tertulia que hubo televisiva. Dice, yo cuando era como tú, joven y gilipollas, también era del Partido Comunista. Y digo, bueno, pues ahí lo dejó un poco perplejo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, que tiene uno derecho a cambiar, pero que en la juventud, evidentemente, pues todos hemos tenido, bueno, yo incluso era militante de un partido de izquierda, del Partido Socialista Popular, del profesor Tierno. No me has entendido. Yo creo firmemente que la gente puede cambiar, si no estaríamos ante esa política española que vemos como el fútbol. Soy del Madrid o del Barça, haga lo que haga, ocurra lo que ocurra. Yo no digo que la gente o los ciudadanos o los votantes no puedan cambiar, pero que todas las personas que estamos hablando, que me salen una treintena de nombres en esta semana desde Murcia, tanto en Madrid como en Murcia, como en tal, que 30 cargos públicos hayan cambiado tanto en tan poco tiempo, pues sí me sorprende, porque no parece normal que dedicándote a lo público uno cambie tanto de idea y encuentre acomodo tan rápido en otros sitios. Vuelvo a poner el ejemplo de la persona que pone la moción en la Asamblea de Murcia, ¿no? La presidenta que iba de Ciudadanos, era una concejala del Partido Popular hasta el año 2015. O sea, que el ciudadano cambie, lo entiendo, hasta lo puedo compartir, y además puede elegir, no solo por ideología, sino por otro tipo de conceptos, el votar, o por otro tipo de ideas, el votar en un momento puntual, en unas elecciones a alguien, y votar a las elecciones siguientes al mismo, o dentro de las mismas elecciones cambiar su papeleta al Senado, al Congreso o a una europea, porque entienda que pueden defender mejor una postura u otra. Lo que no llego a comprender es que en todos esos nombres que te estoy contando, que me salen más de medio centenar de actores en estos últimos días que han salido a la palestra, haya tantos cambios tan rápidos en cuanto a la ideología de las personas para representar de una manera tan clara unos valores en un sitio o en otro, ¿no? Y eso sí me sorprende.
¿Por qué? Pues porque esto es lo que hemos, como decíamos antes, pre- un poco lo que ha querido la ciudadanía desde que empezaron la irrupción de los nuevos partidos y la irrupción de este nuevo modelo que se avecina un poco a Italia, que no es que le haya ido muy bien en los últimos años, y es lo que nos encontramos. Yo, de todas maneras, que soy, si me permiten la expresión, eh, un poco clásico, ¿no? Un poco clásico, ¿no? Y como soy un poco clásico, pues me quedo siempre con una frase, porque entiendo que mucho de esto que hemos visto en estos meses tiene que ver con los enfados, con los cabreos, con los odios personales de unas personas contra otras, tal. Pero yo me quedo con una frase que ya he repetido en alguna ocasión, que en alguna ocasión se la ha dicho a alguna persona que luego ha sido un gran amigo y que considero buena persona también, pero que los cabreos o los enfados lo llevaron a actuar de una manera u otra, y es Roma no paga traidores. Yo no pagaré en mi vida, y el que quiera seguir pagando a este tipo de personajes, que lo siga votando, que siga decidiendo que son los mejores, o que siga decidiendo que ese es el camino Claro. que merece España, ¿no? Bueno, Quique, ¿tú crees? Sí, Pero yo, que sí, soy clásico, me sí, quedo con los vale. romanos antiguos, no los actuales, ¿no? Que también están un poco desmemoriados. Los romanos antiguos, ¿eh? Bueno, bien. No, si Antiguos, sí, el, de la antigua Roma me refiero, antigua Roma, sí, antigua no, Roma. no, pero si es que, vamos, si es que prácticamente ha sido como Marco Tulio Cicerón, evidentemente, por la extensión y también por la fluidez en cuanto el argumento, pero que no le va a dejar tiempo a Quique para que yo le pregunte, Quique, esta es la nueva y esta es la nueva y moderna política que algunos partidos emergentes nos iban a traer. Yo lo dije el otro día, el jueves pasado, me ratifico todo lo que dije, que me sentía totalmente decepcionado con mociones de censura que no se justifican, con adelantos electorales que no se justifican y con cambiar de un gobierno a liderar unas elecciones que no se justifica. Esto creo que tiene que hacer reflexionar a los partidos políticos que hay que cumplir con unos códigos éticos. Cuando uno acepta una candidatura, firma un código ético. Y cuando tú dejas estamos en un sistema de un sistema de partidos políticos y la gente elige a unos electores según un programa político y tal, ¿no? Hay que ser coherente. Pongo un ejemplo, no tengo nada que ver con Tony Cantó, pero Tony Cantó, por ejemplo, discrepa con la política de Ciudadanos y ha entregado su escaño. Me parece una postura totalmente legítima, coherente y honesta. Por ejemplo, ayer dimitió un diputado de Ciudadanos por Sevilla, me parece que dijo, y se va al grupo mixto. Porque no entrega usted el acta. Esto pasa en el Ayuntamiento de Almería, cuando tenemos el concejal no adscrito de Vox, que se va de Vox y no deja el acta. Ha pasado en el Ayuntamiento de Roquetas con los dos concejales no adscritos que hay, que se fueron de Vox. Y pasó también incluso no pasa con Adelante Andalucía. Hubo gente que se fue de Podemos y se ha quedado en el grupo no adscrito y no te va las actas de Podemos que fueron por quien se presentaron, ¿no? Entonces yo creo que el transfugismo y la falta de ética a los partidos políticos hay que hacer una reforma para que los partidos tengamos herramientas para hacerlo efectivo. Y si no, que la gente no concurra a la lista. Y los personajes, pues creo que en Almería hemos tenido historias de partidos independientes, Gial, PAL. Vosotros sabéis más de esto y Paco Micián también sabe más de esto que yo, y al final pues todos los personalismos tienen condenas al fracaso. Creo que son una democracia de partido, de un ideario político, podemos compartir o no, pero al final pues hay que someterse a la disciplina de los partidos políticos, que son quien pone los candidatos y bajo a lo que se concurre a las elecciones. Y hay que tener mayor compromiso con los pactos de gobierno que se hacen y sobre todo con la forma de rendir cuentas. Pero Quique, hay también formas y también hay un estilo a la hora de presentarse ante la ciudadanía, sobre todo si viene precedida por un compromiso de cambiar, se queda atrás la caspa, bueno, pues en fin, el fascismo político, tal, no sé qué, esa herencia, el franquismo, y venga, y dale que te pego. Bien, de acuerdo. Y estamos viendo comportamientos como, por ejemplo, y me voy a Pablo Iglesias, que anuncia un tema absolutamente y totalmente partidista desde el despacho del gobierno de la nación.
Y esto lo hizo antes de ayer. Pero es que hoy, esta mañana, ha tenido un acto, presuntamente, ha tenido un acto con representantes de los sindicatos, oye, y ha hecho un meeting personal de su candidatura a la Asamblea de Madrid, a la Comunidad Autónoma de Madrid. Y entonces dice, ¿es normal que los que preconizaban este tipo de cambios, de adaptación, de modernidad, de evolución, el partido emergente que sobresale sobre esa casposidad tan yo qué sé, herrumbrosa que había en la política española, y luego hace este tipo de prácticas? Ojo que no te menciono ni lo del chalet, ni de las promesas que hizo, de tantas historietas. Pero digo, simplemente estos gestos, es que se pusieron a caer de un burro a Illa, al ministro Illa, porque permaneció durante una temporada simultaneando el ministerio con la candidatura que ya tenía más que prevista a Cataluña. Y ahora va y hace lo mismo que lo criticaba, que va a seguir en el ministerio simultaneando y además haciendo uso del ministerio del Gobierno de España para hacer proselitismo y propaganda de su candidatura a la Comunidad de Madrid. Quique. Bueno, realmente lo de Pablo Iglesias ha sido una... Yo no, vamos, me quedé totalmente sorprendido. Sí me di cuenta que lo de grabar el vídeo en el ministerio, creo que ahí se equivocó. Tendría que haberlo grabado en la sede de Podemos o en otro sitio, ¿no? Pero esto pasa como siempre, ¿no? Cuando los partidos políticos están en la oposición, hacen discursos súper rupturistas, beligerantes y tal. Y luego cuando está gobernando, pues la realidad es más difícil y a veces las contradicciones son tantas, pues que a lo mejor tienes que medir más el mensaje, ¿no? Yo creo que lo que le ha pasado a mi organización, a Unidas Podemos, que tendremos que haber tenido también portavoces fuera del gobierno para decir algunas cosas, porque si estás gobernando y tienes una coalición de gobierno, pues te tienes que ceñir al programa de gobierno. A lo mejor ciertas declaraciones no las tiene que hacer el vicepresidente, a lo mejor las tiene que hacer el portavoz parlamentario o el coordinador regional del partido. Esto es una reflexión muy personal mía, ¿no? Pero bueno, cada uno al final, pues como hemos dicho, la gente va cambiando en política, Podemos irrumpió en el escenario político, igual que Ciudadanos, y creo que al final, pues muchísimas cosas de las que se decían, pues no se han podido hacer por los motivos que sea, y ahí están las contradicciones que están siendo difíciles de gestionar. Sí, son contradicciones, pero son modos, evidentemente, porque Paco, es que claro, parece ser que es que aquí algunos simultanea la imagen de Moisés bajando con las tablas de la ley y otros bajando con el chopo de Sierra Maestra, y dices, bueno, y luego cambia todo, y se implantan ideas y llega el tremendismo de un régimen absolutamente dictatorial. Claro, lo mismo que Moisés le estrella las tablas de la ley cuando estaban haciendo el becerro de oro, pues también cuando bajaron de Sierra Maestra la compañía, pues fíjate la que liaron en Cuba. Pero bueno, en el año 57. Pero en definitiva, que son modos de actuar, son ejemplos. Esto no es ejemplo, pero en definitiva, porque dijeses algo al respecto y cambiamos y vamos al ministro. Bueno, yo sigo diciendo lo que he dicho antes, ¿no? Cuando aquel general romano acabó con Viriato, ¿no? Roma no paga traidores, esto está lleno, cada día hay más, iba a decir somos más, cada día hay más y cada día hay más, y además cambian de ideología muy rápidamente. Los ciudadanos en un momento dado yo creo que de desesperación, cogieron un modelo que salía muy habitualmente en las tertulias, en las redes sociales, y hemos hecho a tertulianos vicepresidentes del gobierno, y hemos hecho a personas sin organizaciones, sin colectivos, sin programas económicos, sin tal, pues los hemos hecho miembros del Congreso, de los diputados y tal. Ese es un modelo de política espectáculo en el que, como bien dice Quique, hay algunos que por ahora se salvan, en el sentido que abandonan el barco y tienen la forma de dimitir también de su cargo, otros no, se quedan ahí en el grupo mixto, como decía Quique. Esto da para muchos partidos, como bien decía Quique, nos hablaba él también de manera, yo creo que muy, muy sincera, como por ejemplo con el caso de Adelante Andalucía, que ha sido hace un año y medio o medio año, cuando ocurrió la ruptura de Teresa Rodríguez, la
la portavoza en Andalucía, que fue echada o apartada o tal, y se quedó también con el acta, y ocurre en todos sitios. O sea, si ves, por ejemplo, en menos de un año, el otro día estaba viendo en la tele, porque no sabes todo lo que pasa por España, y ya me encontraba que había 3 de voz que habían sido expulsados. Digo, pues si no, que se acaban de llegar y ya estaban expulsados en el Parlamento murciano, ¿no? Digo, ¿qué habrán hecho esto, no? Para que lo echen tan rápido. Y esto es la dinámica, ¿no? Yo creo que somos muy españoles, tenemos nuestras costumbres, tenemos nuestras cosas muy, muy buenas, tenemos nuestras cosas malas, y entre nuestras cosas malas está todo este tipo de historias, ¿no? Los odios, los recelos, las enemistades, los enfrentamientos, los cambios que hacen que hagan lo que sea por dañar al que crees que te ha perjudicado, al que crees que te ha hecho daño, al que crees que no está contigo, y si hace falta para eso, pues cambiar de ideología, pues pasas un domingo de ir a ver al Atleti y a pasarte a ver al Barça en el puente aéreo al día siguiente, siendo el más fanático del Barça, ¿no? Y esto es lo que nos encontramos en España en estos momentos, que será lo normal. No digo yo que no lo sea en el resto del mundo, no lo sé, creo que no, pero esto es un poco lo que nos encontramos en España. Y digo que esto no va para los ciudadanos. Los ciudadanos sí tienen derecho a cambiar, a opinar, a decidir qué quieren votar en un momento dado o qué quieren votar en otro, ¿no? Hombre, entiendo que hay ciertas contradicciones si pasas todo el arco de 180 grados de una punta a la otra, ¿no? Claro. En cada votación. Pero hay cosas que te permiten el cambio. Pero a los políticos que te representan, yo no votaría un caso de ese tipo, yo personalmente. Que hay mucha gente que lo hace, pues discrepamos o yo estaré equivocado, ¿no? Yo no podría votar a un señor que ha estado en menos de 3 años en 6 partidos, o que ha estado a lo largo de su vida en 5 partidos, o que pasa de estar en tal. Y ahí tenemos los casos que nos hemos encontrado en esta situación. Que, por cierto, estamos ante una situación súper complicada, súper difícil. Las cosas son, desde el formato que lo ves, o sea, vamos a ir a moción de censura en Murcia porque el Partido Popular, que no tiene ninguna imputación, que no tiene ningún juicio abierto, es corrupto en la comunidad. Pero sí pacto con el portavoz del PSOE, que está imputado por un delito de prevaricación, por quitarle una multa a otro portavoz del partido que gobernaba con él en su municipio de Murcia. Estas cosas pues, son los mensajes que dice Quique, que muchas veces, y también le doy la razón porque creo que ha sido muy sincero, esos mensajes que se sueltan antes de estar en el gobierno, que dice cada barbaridad que se escucha, como tú has escuchado, Antonio, cada barbaridad que dice la gente cuando está preparando. Antes eran campañas esas barbaridades, ahora ya son todos los días los programas en directo en televisión, ¿no? Bueno, pero Paco y Quique, es que se está convirtiendo también la política en un concepto tan bastardo, porque mira, para el tema de la Asamblea de Murcia, de la Comunidad de Murcia, había un argumento que era, bueno, pues el consejero de salud de la región de Murcia se ha vacunado y con él pues han vacunado 400 y pico. Dicen que ya casi han contabilizado 600. Bien, un error, para mí no, en absoluto. Y además yo creo que las vacunas deberían de estar ahora mismo, dada la demostrada inutilidad del gobierno, tendrían que moverse las empresas privadas, porque es que parece que en los hospitales no pueden tocar la vacuna. Hombre, hay hospitales donde tienen hasta isótopos radiactivos y están perfectamente facultados, digo la privada, y están perfectamente facultados para esa manipulación de estas cosas tan complejas. Y hacen operaciones y las hacen teledirigidas por sistemas informáticos, etcétera, etcétera, y hacen virguerías. Bien, pues ¿por qué no tenemos derecho los españoles a ir también a una privada, los que puedan, y comprar tu vacuna y administrártela? Yo no entiendo por qué. O sea, pero bueno, pero el caso es que se cobran la pieza porque dimite el consejero de salud de la Comunidad Murciana y parece que ahí se resolvió el problema, por lo menos hubo un precio político. Bien, ahí había una justificación, entre comillas, al modelo de cómo entienden las justificaciones de la corrupción, también entre comillas, Ciudadanos. Lo mismo que la entendió Cazorla cuando decía que habíais comprado votos, los del Partido Popular, que habíais hecho una compra de votos fraudulenta en la campaña, que había 7 imputados por el caso del mesón gitano, que después ha quedado archivado, etcétera, etcétera. Y que había corrupción. Una corrupción que no estaba en los tribunales de justicia y que mucho menos había ni sentencia ni condena. Bien, pero
hay que buscarse alguna martingala, para justificar lo injustificable. Pero ¿qué es lo que pero perdona, ¿qué es lo que hay en el Ayuntamiento de Murcia? ¿Tiene algo que ver el Ayuntamiento de Murcia con las vacunaciones, con el vacunagate del consejero de la comunidad? Estamos hablando del Ayuntamiento. Por eso digo que no hay justificación. Tiene que ver con medidas que la gente, cuando llega a los sitios, las relaciones personales no las aguantan. No las aguantan muchas veces no se aguantan ni al matrimonio, no se aguantan ni a la pareja, no se aguantan ni a los hijos. Imagínate a un socio de viaje con el que tienes que trabajar diariamente desde la lealtad para sacar adelante tu municipio, tu barrio. Y eso es lo que muchas veces provoca este tipo de cosas, los odios. Fíjate, solo un detalle, ¿no? En el caso de Miguel, ¿no? El alcalde anterior, que era el que él hablaba antes del pacto, que había problemas o que había tenido problemas con algunos temas judiciales, nunca ha estado imputado. Miguel sí. Sí, es cierto. Si es que dime de qué presume y te diré de lo que carece. Y siempre habla el que más que tiene que... Y por supuesto, yo entiendo que las imputaciones ahora mismo caen como chorrillos. Quiero decir que parece lo normal. Acordaros del caso del anterior presidente de Murcia. Claro, cualquier denuncia es una imputación, la que sea. ¿Os acordáis del caso del anterior presidente de Murcia que tuvo que abandonar porque Ciudadanos también se lo pidió en la anterior corporación del Parlamento murciano? No llegó ni a juicio en sus imputaciones. El hombre abandonó la política, creo que es un hombre feliz, además le va muy bien, creo que el hombre está en América. En Estados Unidos, está en América, pero nunca llegó ni a juicio, Antonio Felipe. O sea, ya, claro. Lo imputaron porque cualquier imputación te pueden imputar, o la justicia te imputa, porque alguien declara o denuncia una historia, te imputan. Eso no es óbice para hacer caer a un presidente de una comunidad que acaba de llegar, en el caso del alcalde de Puerto Lumbrera, si no recuerdo mal, ¿no? Efectivamente. El polideportivo de Puerto Lumbrera, famoso. Bueno, en fin. Sí que esto está así. Bien. Si no gestiona, seguramente será difícil que te imputen. Sí, Quique. Sí, bueno, yo lo dije el otro día. Yo hay que separar dos cosas. Yo me ciño un poco porque a raíz de lo que pasó, pues uno ya por lo menos se molesta en leer cosas, en escuchar declaraciones y tal, ¿no? El otro día, el lunes por la noche, creo que en el canal 24 Horas, que este canal que hacen de política, entrevistaron a Villarcís, la vicealcaldesa de Madrid, que es de Ciudadanos. Y creo que la explicación que dio fue bastante contundente, ¿no? En ese sentido. Yo no compartía no comparto lo de la región de Murcia. Dije que había un gobierno estable, te gusta o no, lo había, y creo que había habido algún otro instrumento, como una comisión parlamentaria, que a lo mejor haberla presentado en el Parlamento, si el PP no hubiera querido dar esa lista de nombres en el Parlamento, pues eso sí hubiera sido un motivo de una moción de censura, ¿vale? Pero no sé si ese hecho se llegó a producir o no. Me consta que en el Ayuntamiento de Murcia sí es verdad que no había imputaciones, pero el vicealcalde, que era de Ciudadanos, puso varias denuncias ante la Brigada de Corrupción de la Policía Nacional por una supuesta adjudicación de contratos y tuvo una serie de amenazas, por lo visto, pintadas en su vivienda, alguna cosa, y eso ha sido un poco lo que ha propiciado la moción de censura. No digo que esto que sea, pues yo respetando la presunción de inocencia, pero sí parece más justificada la moción de Murcia y no está justificada la región de Murcia. Esa es mi opinión muy personal, claro, desconociendo los motivos, porque ya digo, no conozco muy bien los motivos realmente de fondo. Sí, bueno, pero es que claro, te hacen una pintada y tal, algún chorizo, lo mismo que si te pintan una carretera a 30 kilómetros de donde vas a estar, te ponen coleta rata y entonces llama a la Guardia Civil y cosas de ese tipo, si es que son barbaridades. En fin, que nos tenemos que ir a publicidad enseguida, tú no te mueves, Quique, continúas. Y Paco Micián, te voy a poner unas declaraciones del ministro Ábalos, que ha estado esta mañana, y bueno, aparte, luego seguiremos con esto de las fechas, etcétera. Ya sabes que para 2026, Paco, con mucho esfuerzo, para 2026 el tren de altas prestaciones, que ni siquiera es el AVE lo que viene a Almería. Pero es que se le ha preguntado, bueno, estaba allí Víctor Hernández Bru, y claro, pues le ha preguntado al ministro y le ha preguntado por la subvención de los 53 millones a una compañía aérea Plus Ultra con intereses en Venezuela, Duro Felguera, que también tiene intereses venezolanos, etcétera, etcétera, y para eso se da patada en el trasero el gobierno para aflojar la mosca de 200 y pico millones a Duro Felguera o 53 millones a esta compañía que tiene 2 aviones en propiedad, otros 2 alquilados, y es el 0,03% de la capacidad, digamos, del trasiego aéreo que puede haber entre España y Sudamérica.
Es una vergüenza, pero bueno, es así. El ministro Ábalos, que por cierto es íntimo de Pedro Sánchez, es su mano derecha, que es el que maneja la barca de este gobierno, resulta que ha respondido que él no tiene nada que ver con ese asunto. Vamos a escucharle. Bueno, es que yo no soy el ministro de Hacienda, o sea, es que me lo pone muy difícil. ¿Perdón? Claro, por eso estoy respondiendo de preguntas del AVE, de alquileres y demás. Y en lo demás, pues lo único que le puedo decir es que el Ministerio de Transporte no forma parte del fondo gestor, de este fondo para las empresas estratégicas. No formamos parte. Podríamos eventualmente formar parte de una decisión cuando así se nos requiera, pero en este caso no se nos requirió. Yo tengo que decir que yo no he tenido constancia de esta operación, más que cuando se ha hecho público, pero es que tampoco tendría por qué tener conocimiento, porque lo que se aborda es la cuestión empresarial, en este caso, como se han dado ayudas a otras empresas. Creo que recientemente la última ha sido con la del Grupo Barceló, Globalia, de las agencias, o Duro Felguera, en fin. Yo no estuve tampoco presente en el Congreso en las respuestas, y por supuesto tampoco me voy a meter yo con la estructuración de cualquier ministerio. La ministra tendrá sus razones para ello y las podrá exponer perfectamente. En fin, así se despacha el ministro en un asunto de 53 millones de euros que vendrían muy bien. Por ejemplo, para paliar el problema que tienen muchos autónomos que tienen que cerrar sus negocios porque tienen que seguir pagando, eso sí, los impuestos y las cuotas de autónomos todos los meses, los alquileres, etcétera, etcétera. Pero los 53 millones se van para una empresa. Dice que por criterios, cuestión empresarial, dice que esa subvención ha sido por cuestión empresarial. Una empresa que ha venido rebotada, rehusada, rechazada, una empresa de las que dicen los bancos que es una empresa de estas malditas, que vamos, que por aquí, en cuanto pases por la puerta, suenan las alarmas. No le ha dado crédito ningún banco. Y mira que han tocado a puertas. Y va el Gobierno de España y le afloja, en las condiciones en las que estamos, 53 millones de euros a una empresa absolutamente ruinosa que tiene volando, de momento, y toquemos madera, 4 aviones de los años 60. De los años 60. Prácticamente se acababa de inventar el turborreactor. Bueno, pues, Paco, esto es lo que hay. Así responde el ministro. Muy fácil. Sí, muy fácil. Solamente dos apreciaciones. La primera es que es chocante que hasta para el tema este de las subvenciones, con todo el control que tienen siempre para ponerse en la imagen, hayan dado una subvención a una empresa que se llama Plus Ultra. Hasta para eso esto tiene cachondeo, que un gobierno socialcomunista le haya dado, con este nombre, le haya dado una subvención. Y en segundo lugar, tienes toda la razón. Es una empresa que ha dado pérdidas siempre, por tanto no estaría dentro de los parámetros para darle dinero, porque ha dado pérdida antes de la pandemia, o sea, nunca ha dado beneficios en el tiempo que lleva funcionando. Y luego, a nivel de suena a cachondeo que a una empresa como Air Europa, con decenas y decenas y decenas de aviones, le den prácticamente el mismo dinero que una compañía que, como tú decías, representa, que te has equivocado en una centésima, el 0,004 del tráfico aéreo y el 0,003 del tráfico de pasajeros en España. Eso quería decir, el 0, sí, el 3. Como tú bien decías, en el caso de 53 millones de euros, nada más que repartidos a los autónomos de la provincia, habríamos salvado la pandemia a cerca de 50, 60.000 autónomos en nuestra provincia. Pero bueno, estas son las formas, estas son las maneras. Creo que esto no pinta claro y yo creo que nos dará mucho que hablar en los próximos días, más si llega a instancias judiciales. Muy bien, muchas gracias, Paco, y hasta la semana que viene. Un saludo a todos. Nos vamos a publicidad, nos quedamos con Quique. Quique, no te olvides del tema, que ahora nos respondes, después de la publicidad, también de la operación esta de los 53 millones y compañía. Enseguida volvemos. Hacemos un paréntesis, hasta ahora.